agigantados y donde ayer comentábamos la posibilidad de que sencillamente no se alcanzara un acuerdo supuestamente entre Rusia y Ucrania. Hoy directamente nos enfrentaríamos a una guerra total, a la guerra total, puesto que eso precisamente es lo que están citando diversas fuentes, que sería algo así como el plan estadounidense después, ¿no?, de que se retirara dicho país de las negociaciones en el caso de que no se logre ese acuerdo, al menos inicial. Por lo visto todo se va a resolver esta semana que viene en Londres y Estados Unidos efectivamente, lo que ayer no tan solo era una opción, efectivamente parece que va confirmando cada vez más que amenaza con retirarse de las negociaciones en cuestión y entonces toda la responsabilidad, todo el futuro de Ucrania, por así decirlo, caería directamente en manos de los socios europeos de Estados Unidos y claro, eso realmente donde nos lleva es precisamente a la guerra total porque esa es la determinación que se ha estado mostrando estos últimos meses, sobre todo desde la Unión Europea y tienen, enseguida vamos a analizar cuáles, pero tienen sus intereses en ello. Por otro lado, Ucrania no se está quedando atrás. Zelensky ya sabemos que necesita ese conflicto a lo grande para salvar el pellejo propio. Por otro lado, ya están comenzando a preparar no solo a la parte movilizada y movilizable, ¿no?, de la población, sino directamente a la ciudadanía total, es decir, a la ciudadanía en términos generales. En este sentido, lo primero que debemos comentar son estas informaciones que vienen por la parte estadounidense, pues que efectivamente confirman que de no lograrse la semana que viene, dicen, a ver si estas fechas se terminan cumpliendo o no, de no lograrse un acuerdo entre las partes, Estados Unidos terminaría retirándose de las negociaciones y ahora, para que este acuerdo se haga realidad, además de las condiciones que citamos en el informe de ayer, también tenemos la condición que yo diría que nunca ha estado sobre la mesa en términos tan directos, una muy importante para Rusia, aunque a mí no me parece suficiente como para que efectivamente se logre un acuerdo, pero Estados Unidos podría reconocer el territorio de Crimea como parte ya oficial de la Federación de Rusia. Sería sin duda alguna un gran paso, pero repito, no me parece suficiente a juzgar, ¿no?, sobre todo por la postura de Rusia que se lleva expresando por lo menos desde junio del 2024. Pero claro, me preguntaréis, Liu, ¿y qué tiene que ver aquí el conflicto, la guerra total? Que yo no suelo ser alarmista, pero realmente la Unión Europea, pues con este rearme, con todos sus movimientos, parece que se está preparando constantemente para un conflicto en términos mayores. Además, habla todo el rato de que Rusia va a atacar. Por supuesto, en Ucrania, pues ahí ladran sin ningún tipo de límites en este mismo sentido. Y claro, al retirarse Estados Unidos de este acuerdo, dejaría el futuro del mismo en manos europeas barra británicas, y es precisamente allí donde menos parecen estar interesados en la paz. Y además hay una razón fundamental para ellos, sobre todo en términos de Gran Bretaña, puesto que, bueno, Reino Unido, ¿no?, puesto que su economía está a día de hoy en horas terriblemente bajas y necesitarían de los recursos energéticos de Ucrania para tratar de reflotarla de alguna manera. Claro, a día de hoy, quien se está quedando con dichos recursos parece ser que va a terminar siendo Estados Unidos, pero en el caso de que al final se vaya sin conseguir nada, sería Europa la que podría tener el futuro de ese tremendo dineral directamente en sus manos y en este sentido, por un lado, utilizaría a Ucrania para enriquecerse, ¿no?, económicamente, pero por otro lado también como una vez más una especie de ariete contra la Federación de Rusia para tratar de seguir desestabilizando la situación y esto girarlo a su favor
posteriormente, que ese pues inicialmente no fue el plan de la OTAN, que Biden siguió, pero que Trump se ha negado a seguir, y en este caso es precisamente Trump quien más interesado estaría en lograr efectivamente un acuerdo con la parte rusa, sobre todo, puesto que vuelve a la estrategia anterior, bueno, de hecho, de su misma administración, de tratar de hacer todo lo posible para que Rusia no se junte demasiado con China. Os diría que llega tremendamente tarde, a ver qué opináis vosotros, pero no parece que vaya a cesar en sus intentos. Además, estaría interesado en hacer grandes negocios con la Federación de Rusia, aprovechando también, punto fundamental, los recursos ucranianos, pero sin repartirlos en ningún momento con la Unión Europea, y ahí es donde está a día de hoy la clave del asunto: quién se va a quedar con la riqueza o las riquezas incluso de Ucrania, que son bastante importantes, sobre todo en términos energéticos, pero sobre todo, ¿cuál va a ser el futuro casi de toda la humanidad en términos globales? Puesto que o bien Donald Trump consigue lo que quiere y termina quedándose, ¿no?, con el pastel ucraniano y de alguna forma tratando de repartirlo, no me cabe duda alguna, con la Federación de Rusia, y pues ahí dificultando, ¿no?, la situación de China a nivel internacional. O bien esto no sucede y nos vamos al escenario en el cual vamos a seguir de alguna forma el plan, todo, ¿no?, va a seguir desarrollándose según el plan europeo, y eso me parece lo más peligroso del asunto, puesto que en la Unión Europea y bueno, en Reino Unido andan más o menos en términos parecidos. Ahora parece que pues están actuando como pollos sin cabeza, no tienen realmente plan alguno. Sí hay algunas ideas sueltas, pero no está muy claro qué es lo que está sujetando todas esas piezas, con qué recursos piensan luchar, cómo quieren hacerlo. Y más de lo mismo tenemos en Ucrania, donde la población ya va a comenzar a ser preparada en términos de resistencia ciudadana, y en este sentido el régimen de Kiev va a abrir precisamente eso, centros de resistencia ciudadana o de preparación de la ciudadanía ucraniana para la resistencia. Dicen que será una herramienta clave, sobre todo para asegurar la resiliencia del país a largo plazo, pero creo que todos comprendemos que en realidad, en el caso de que el conflicto no se frene, constituye el paso siguiente. Es decir, ahora pues estamos yendo hacia la movilización total, pero cuando ese recurso ya esté siendo exprimido de más, cuando no haya demasiado que sacar de ahí, por supuesto, tendrán que hacerlo pues ya en términos globales. Ahí ya no solo va a resultar tremendamente afectada a la población masculina de unas determinadas edades, sino con total probabilidad casi la gran mayoría de la ciudadanía ucraniana. Y en este sentido parece, fijaos por dónde, que nos estamos jugando realmente muchísimo con ese acuerdo que está proponiendo Estados Unidos, y sobre todo nos estamos jugando muchísimo en cuanto a no dejar, ¿no?, que la parte occidental, que a día de hoy pesa sobre los hombros estadounidenses, pase definitivamente a ser una responsabilidad europea. Veremos dónde termina todo este asunto. Lo que está claro es que quienes tienen, ¿no?, el futuro de medio mundo prácticamente ahora en sus manos son de alguna manera precisamente los estadounidenses, porque bueno, sí, efectivamente tendrá que decidir mucho Rusia, efectivamente tendrá que decidir mucho la Unión Europea en términos de qué hacer, pero realmente ese especie de muro de contención de la locura belicista europea está siendo Estados Unidos. Y en ese sentido, no, una vez que se desate, esperemos que no, Rusia poco va a poder hacer salvo actuar en consecuencia.
De modo que yo al menos desde aquí cruzo los dedos para que, no creo que el acuerdo pues se logre la semana siguiente, pero para que resulte que todo esto está siendo otro teatrillo de la Casa Blanca, atrayendo la atención mediática, pero pues seguirán, ¿no?, marcando el ritmo de las negociaciones, no porque nadie vaya a ceder, sino porque, bueno, pues mientras están ellos, no se ponen los europeos, que esos son realmente peligrosos, no porque puedan hacer demasiado, sino porque tienen el dedo demasiado rápido y el botón nuclear demasiado cerca.